Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Bien, les doy la bienvenida a nuestra última clase de literatura, perteneciente pues al cuarto bimestre. Y para ello te voy a pedir que estés atento a la explicación de la clase, que a continuación pues te voy a presentar. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema César Vallejo con su obra Paco Yunque. César Vallejo con su obra Paco Yunque. ¿Ya? Muy bien. Como introducción vamos a ver. César Vallejo vivió en el inicio de una nueva era para la literatura universal. Esta etapa, que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, se denomina vanguardismo. Y dentro del vanguardismo pues existieron muchas escuelas literarias y artísticas que llegaron a Hispanoamérica. Los escritores en esta época buscaron experimentar con el lenguaje para hacer una nueva literatura. Vamos a ver entonces en esta parte ahora sobre la vida de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, en el año de 1892. Fue un escritor peruano, ¿ya? Y es una de las figuras de mayor importancia dentro del vanguardismo hispánico. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Su infancia estuvo influenciada por la vida familiar y el apego a su madre. En el año de 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo, ¿ya? Y derecho en la Universidad de San Marcos en Lima. Pero abandonó, dice, sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En el año de 1920, César Vallejo fue injustamente encarcelado. Tiempo después viajó a Europa, donde también vivió ahí, ya parte de su vida. Y bueno, murió en París en un Viernes Santo en el año de 1938. Eso es lo que cuenta sobre la vida de César Vallejo, los datos biográficos. Bien. Vamos a seguir ahora con su obra poética. Entre sus obras poéticas, en el año de 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, llamado Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas. En el año de 1922, publica también el poemario Trilce, que significó su inicio vanguardista. Este es el poemario más conocido de Vallejo. Bien, esa es la obra poética. Vamos a ver ahora la obra narrativa. En cuanto a su obra narrativa, la obra narrativa de Vallejo no alcanzó tanto nivel como su poesía. Dentro de su narrativa están las obras El Tuxteno, Fabla Salvaje y su cuento Paco Yunque. Lo cual hoy día vamos a ver sobre este cuento, ¿no? En su narrativa se puede ver el abuso que sufren las personas de sectores sociales menos privilegiados. Su cuento Paco Yunque es un cuento infantil y fue escrito por encargo
A Vallejo le pareció que escribir sobre el maltrato que sufrían los indígenas sería un buen tema que enseñar a los niños. Veamos ahora el poema de Vallejo sobre los heraldos negros. Heraldos negros lo escribe Vallejo y dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? A los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los gritos del alma, de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese es el poema de Vallejo sobre los heraldos negros. Escribe César Vallejo. Bien, vamos a ver entonces a continuación el argumento de Paco Yunque. ¿Ya? Bien, en cuanto a Paco Yunque, este cuento se trata acerca de un niño, ¿ya? Llamado Paco Yunque, un niño provinciano, y del cual pues el autor relata lo que sería su cautiverio dentro de una escuela. Paco Yunque llega por primera vez a la escuela de la mano de su madre, ¿no? Ella lo lleva a estudiar. Se siente sorprendido al ver a su alrededor tantos niños que juegan, ríen y saltan. Bueno, para Paco Yunque fue una experiencia que no se lo imaginaba porque él siempre vivía en el campo. Entonces, fue algo que le sorprendió bastante a él al ver niños encontrarse en una realidad diferente y de las cuales pues temeroso él tenía que ver la manera de acostumbrarse, ¿no? Entonces Paco Yunque nunca había visto eso, por lo que estaba muy nervioso. Ya en el aula se produce una confusión por motivo de que Paco Fariña y Humberto Grieve pugnaban, ¿no? Se peleaban por decidir con quién se sentaría Paco Yunque, y por lo que el profesor se ve obligado a intervenir y mandar a Yunque, o sea, a Paco Yunque, a sentarse con Paco Fariña. Luego Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una gran injusticia al castigar al alumno Antonio Gesdres por haber llegado tarde y no castigar también a Humberto Grieve, quien también llegó tarde, ¿no? Quien había hecho lo mismo. Entonces, pasado esto, el profesor los puso a trabajar. Así que les dejó una tarea para que realizaran de forma individual. Todos trabajaban, menos Humberto. Como Humberto era hijo de un adinerado, ¿no? Entonces, se la pasaba dibujando peces, muñecos y cuadritos. Entonces, al llegar la hora del recreo y después de salir todos del aula, Humberto roba la hoja de examen de Paco Yunque. Cuando los niños ingresan, el profesor les pide los trabajos que les había dejado. Todos entregaron sus pruebas, menos el niño Paco Yunque, porque Humberto Grieve lo había robado y lo había hecho pasar como si fuera suyo.
Entonces el profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con la tarea. Cuando ingresó el director al salón de clases, preguntó al profesor si ya tenía el mejor alumno del aula, y el profesor dijo que sí, que era Humberto Grieve, por ser el ganador de la prueba, y el director lo felicitó. Mientras esto sucedía, Paco Yunque, con la cabeza gacha, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. Entonces quiere decir que en esta parte se comete una gran injusticia con Paco Yunque, ¿no? Porque le habían robado el examen de Paco Yunque, y lo cual pues hubiese sido de repente él el premiado, ¿no? Pero Humberto Grieve fue astuto de hacer esto, buscando pues de alguna manera incomodar al pobre Paco Yunque. Entonces, dentro de este argumento de Paco Yunque, se trata sobre la injusticia que se comete, ¿no?, en contra de Paco Yunque, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en esta parte los ejercicios que están planteados en el libro, cómo reforzar o retroalimentar nuestro tema del día de hoy.